Hola, somos integrantes del grupo Primero A. Mi nombre es Victoria Castro, mis compañeras Luciana Fernández y Yara Custodio, y en este video estaremos hablando sobre la fonología. Para empezar, explicaremos un poco de lo que es la fonología y la fonética y la relación que tienen ambas. Luego hablaremos sobre sonidos y fonemas, que en este punto entran los alófonos. También explicaremos sobre las letras, que son grafemas, y los fonemas, que son los sonidos. A continuación hablaremos sobre los sistemas vocálicos y sistemas consonánticos. También explicaremos un poco sobre la lengua y el habla, sobre la conmutación y sustitución, y para finalizar estaremos explicando sobre la desfonologización. Hola, me llamo Luciana Fernández. Hoy les voy a contar un poquito sobre qué es la fonología y qué es la fonética. Empecemos por la fonología. La fonología estudia los elementos fónicos de una lengua según el punto de vista de su función en el sistema de comunicación lingüística. Bien, continuemos. Los sonidos con que se realiza el acto producido por el aparato, por el llamado aparato fonador del hombre, y son parecidos con su aparato auditivo. Las partes esenciales del aparato fonador son la gloris, que son las cuerdas vocales en la laringe, el velo del paladar, así, la lengua y los labios. ¿Sí? Por ejemplo, cuando pronunciamos beber o vivir, la primera B y la primera V no suenan igual que la segunda B y la segunda V. ¿Por qué? Porque la primera B y la primera V suenan así. Ver. ¿No? Como que, disculpen, me expresé mal. La primera B y la segunda B de la misma palabra suenan distinto, ¿no? Miren. Ver. 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 ¿Vieron? B. Se juntan mis labios. B. Pero se alejan muy rápido. B. Ver. Y en la palabra ver, cuando finaliza la palabra beber, vieron que apenas se aproximan mis labios, ¿no? Ver. ¿Vieron? Y en la palabra vivir, en la primera V, en la primera V, perdón, en la primera V y en la segunda V suena así. Vi. ¿Vieron cómo es diferente? Tipo vi, vir. Vi, vir. Es la misma situación. En la última parte apenas se aproxima. Vir. ¿Vieron? Y en el principio, vi, es con ganas. Se unen y se separan rápidamente. La fonética estudia los elementos fónicos de una lengua según el punto de vista de su producción, de su constitución acústica y su percepción. Se consideran a los fonemas como unidades distintas, o sea, como unidades que distinguen su significado. Y para finalizar, se clasifican en consonánticos y vocálicos. Les dejaré con mi compañera para que les explique cómo son los consonánticos y cómo son los vocálicos. Muchas gracias. Bueno, ahora hablaré del fonema, que es una unidad lingüística más pequeña, desprovista de significado, formada por una simultáneo de rasgos distintos. En una palabra como gatita, podemos hacer sucesivas divisiones. La primera en morfemas, gat, it, a. Morfema lexical, gat, que contiene el significado de toda la palabra, felino doméstico. Después tenemos el sonido, que sería un sonido vocálico, se define articulatoriamente por 1. El modo de articulación, 2. El lugar de articulación, 3. La acción del velo del paladar,
Y en español todas las vocales son sonoras. Una vocal como I es alta, anterior y oral. O es media, posterior y nasal. Un sonido consonántico se define por el modo de articulación, el lugar de articulación, la acción de las cuerdas vocales, la acción del velo del paladar, y si se trata de un fonema se define por medio de sus rasgos distintivos, por ejemplo, I vocal alto anterior o vocal medio posterior, y P consonante oclusivo bilabial sordo, B consonante oclusivo bilabial sonoro, M consonante bilabial nasal. Letras y fonemas. Las letras y los fonemas no son iguales, por lo tanto no significan lo mismo. Las letras son todo lo que podemos escribir, pero en cambio no transmiten ningún tipo de sonido y se les denomina grafemas, como pueden ver en algunos ejemplos. En cambio los fonemas sí transmiten sonido, incluso es esa su intención. Como pueden ver, así se los representa. Y también pueden ser tanto fonemas nasales como también fonemas laterales, que es cuando hablamos y el aire sale por los laterales, entre tantos otros. Lengua y habla. La lengua es el modelo general y constante que está en la conciencia de todos los miembros de una comunidad lingüística. Es el sistema supraindividual, una abstracción que determina el proceso de comunicación humana. El habla es la realización concreta de la lengua en un momento y un lugar determinado. En cada uno de los miembros de esa comunidad lingüística, la lengua, por lo tanto, es un fenómeno social, mientras que el habla es individual. Cuando dos individuos hablan, comunicándose, sus pensamientos, sus ideas y comprendiéndose entre sí, es porque existe algo común a ellos. Es decir, se entienden porque existe la lengua, el modelo lingüístico común a los dos, y el sistema que establece ciertas reglas a las que se someten cuando hablan y en el momento en que expresan sus ideas oralmente. Están materializando la lengua en cada una de ellos, están practicando un acto de habla. Bueno, ahora les voy a hablar un poco sobre la conmutación y sustitución. La conmutación es el cambio de un elemento fónico que lleva consigo un cambio en el significado. Se produce la conmutación si al reemplazar en casa K por G se obtiene una nueva palabra llamada gasa. Estas unidades se llaman conmutables. En español, F y S son conmutables. Rifa, risa, por ejemplo. Mientras que una B oclusiva, como en comba, o fricativa, como en lobo, son sustituibles. Y en la sustitución, el cambio de un elemento fónico por otro que no conlleva ningún cambio en el significado se llama sustitución. Y a los elementos en cuestión variantes, la sustitución de uno de estos fonemas vocálicos por otro es suficiente para que un significante se altere y pase a evocar otro significado, como por ejemplo las palabras paso, peso, piso, pozo y puso. Después tenemos ara, era, ira, ora y ura. Son esos ejemplos. Sistema vocálico. Una duda que surge muy seguido es por qué las vocales adquieren ese nombre. Bueno, las vocales se llaman así porque cuando las pronunciamos a cualquiera una de ellas, podemos notar como las cuerdas vocales suenan más. Por ejemplo, A. Si se tocan acá, pueden notar cómo vibra más. En cambio, si pronuncian cualquier otra letra, van a notar cómo también vibra, pero no con la misma intensidad. Bueno, el sistema vocálico se refiere a un conjunto de vocales que forman parte de un intervalo fonológico de una lengua.
Estas vocales se analizan según sus propiedades articulatorias, como por ejemplo las propiedades de la lengua, la posición de la lengua y el redondamiento de los labios. En las alturas vocálicas podemos tener alta, media y baja. Uno de los ejemplos es la I, que podemos notar como es alta. La E es media y la A es baja. Luego tenemos el desplazamiento horizontal, que se divide en anterior, central y posterior. Como ejemplo tenemos la I, que es anterior, luego tenemos la A, que es central, y la U, que es posterior. Y para finalizar tenemos el redondamiento, que podemos usar como ejemplo la U, que notamos como hay un redondamiento en los labios, y la podemos comparar con la I, que cuando pronunciamos vemos que no hay ningún tipo de redondamiento. Sistema consonántico. En lingüística se refiere al conjunto de consonantes de una lengua, incluyendo sus características, clasificación y cómo se combinan para formar palabras. Estas consonantes son sonidos que se producen con obstrucción del flujo de aire en la cavidad bucal, a diferencia de las vocales. Sistema consonántico. El sistema consonántico se clasifica en tres, en punto de articulación, modo de articulación y vibración de las cuerdas vocales. El punto de articulación, donde la lengua, los labios o el paladar se acercan o tocan para producir el sonido. Bilabial, labiodental y alveolar. El modo de articulación, como se produce el sonido, oclusiva, fricativa, nasal, etc. Y la vibración de las cuerdas vocales, si las cuerdas vocales vibran, sonoras o no sonoras. Desfonologización. En lingüística, el proceso por el cual dos o más formas de una lengua pierden su distinción, es decir, dejan de ser reconocidas como diferentes por los hablantes. En otras palabras, se produce una neutralización fonética, donde dos fonemas que antes diferenciaban el significado de las palabras se vuelven idénticos en la producción. Ejemplo, en español, la desfonologización se ve en la pérdida de la distinción entre s y la o, como en casa y casa, que se pronuncian igual en muchas regiones de América.